Buen día, les voy a hablar de Overleaf, que es un editor de texto científico que nos permite trabajar LaTeX completamente gratuito y online. Entonces no hay necesidad de descargarlo, lo podemos trabajar todo en la red. Entonces tú puedes buscar ahí en Google Overleaf y pues nos va a salir esta pantalla. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer inicialmente? Si eres usuario nuevo, registrarse con una cuenta de correo electrónico y pues si ya tienes cuenta, ingresamos. Entonces, esta es mi cuenta de Overleaf. Cuando nosotros ingresamos, vamos a ver aquí a mano izquierda una sección donde nos va a mostrar los proyectos y acá en la panel los que ya se han realizado y los que tengo acá. ¿Listo? Si yo quiero generar un nuevo proyecto, pues aquí me van a salir también de diferentes plantillas según lo que yo quiera hacer, uno en blanco, hay ejemplos, aquí hay plantillas, por ejemplo, si yo le pongo un journal académico, aquí yo voy a ver plantillas de diferentes revistas, según lo que yo quiera pues trabajar. Usualmente las revistas científicas cada una tiene un formato con sus características. Entonces puedo trabajar sobre uno de esos formatos y modificarlo posteriormente según las necesidades de lo que vaya a trabajar. Noten que realmente sale una gran cantidad de formatos sobre los cuales ustedes pueden decidir trabajar. Repito, dependiendo obviamente el propósito del trabajo a hacer. Entonces hay unos en dos columnas, una columna y demás. En este caso, para el laboratorio vamos a trabajar sobre un formato que yo ya he modificado, lo modifiqué a partir de formatos IEEE. Entonces, acá, esta primera parte, esto que yo tengo acá, de acá a acá, corresponde completamente a las librerías y comandos que yo voy a necesitar a la hora de compilar pues el documento. En este caso, por favor, ustedes no modifiquen nada de acá. Sin embargo, pues esto no me está dando el tamaño del texto. Este es el tipo de formato que en este caso, si se dan cuenta, es un formato pues de IEEE, a partir del cual lo he modificado para que ustedes construyan los informes de laboratorio. Posteriormente tenemos aquí el inicio del documento. Todo begin, todo inicio va a tener un final. Entonces, si miramos aquí sobre el final del documento, pues voy a cerrar con End Document. Luego aquí tenemos un bloque. Aquí tengo un bloque que es el que se va a encargar de generar el título del documento. O sea, este bloque, este texto, me genera esta parte de acá. De aquí, ¿qué van a modificar? Pues el título del informe. Este título. Según el informe o la práctica que se esté relacionando. ¿Qué más van a modificar? Los autores. Van a modificar pues el nombre de aquí de cada autor y el correo electrónico que corresponda a cada autor. Esta instrucción make title va a generar el título. Va a hacer que al compilar esta sea la salida en el documento. Luego tenemos acá iniciar el abstract begin. Recuerden que todo begin, todo inicio tiene un final. Entonces el abstract aquí tienen la instrucción,
En este espacio se debe escribir el resumen, que tendrá como mínimo 8 líneas, como máximo 15. Aquí se debe exponer de manera clara y sucinta los argumentos centrales del laboratorio, los propósitos y las conclusiones a las cuales quiere llegar. Luego llamamos las palabras claves, keywords. Entonces acá en las palabras clave defina 5 palabras o frases clave. A lo que hago referencia con frase es que, por ejemplo, en el tema de caída libre, tú no puedes poner caída como una y libre como otra, porque por separado no tienen sentido físico, ¿cierto? Tiene sentido si están juntas. Entonces, pues va a depender del contexto en el que estemos trabajando. Seguimos, la siguiente es la sección de introducción. Ay, esperen que no sé qué hice. Lo comprimí. Listo. La sección de introducción, section. Aquí vemos la salida. El intro. Obviamente, pues esta sección realice la introducción del trabajo realizado. Acá tiene una subsección, que son los objetivos. Entonces, ojo, basado en la información que está en la guía de laboratorio, basado en lo que ustedes realizaron en la práctica, van a construir un párrafo en el que expresen los objetivos u objetivo de la misma. Por favor, esta parte no es transcribir, no es copiar lo que está en la guía. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan en cuenta que desde su redacción, obvio, se puede basar en lo que estaba ya en la guía, pero no es la transcripción de la guía. Es importante que tengamos eso presente. La siguiente sección que se van a encontrar es el marco teórico. Entonces, por aquí tenemos nuestra sección marco teórico. Entonces, el marco teórico lo podemos dividir en subsecciones si vamos a hablar de diferentes elementos, por ejemplo. Es importante que ahí pues incluyamos los elementos teóricos necesarios para el análisis y desarrollo de la práctica. Explicar el fenómeno que se está abordando, las leyes y las ecuaciones que se requieren para su análisis. Tenga presente que si colocamos ecuaciones, hay varias formas de escribir las ecuaciones. Entonces, aquí hay varias salidas. Si notan, esta primera, aquí si ven, está enumerada. Esta de acá aparece igual centrada, pero no está enumerada. Esta de aquí abajito está centrada, pero no está enumerada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas tres en cuanto a la notación? Entonces, acá ustedes van a encontrar los diferentes entornos y su explicación. Entonces, la primera tiene un entorno que se llama Begin Equation, termino con un End Equation. De hecho, quiero mostrarles un momento. Si yo escribo acá el Begin, noten que al hacer las llaves, aquí pues me va a desplegar la lista de los elementos que yo puedo trabajar. Miren que aquí está equation. Figuras, frame, hay diferentes. Entonces en este caso me interesa equation. ¿Listo? Entonces aquí, cuando yo lo digito, noté que él automáticamente me dio el inicio y el final. Ay, esperen que me quedo con una W, ¿verdad? Listo. Entonces, esa es una forma. Cuando yo uso este entorno de esta forma, la salida de la ecuación va a ser, como está aquí la primera, va a ser una ecuación centrada y enumerada. Ahora, acá dentro de ese begin equation, yo escribo mi ecuación. Acá, por ejemplo, este pedacito slash vec es para escribir un vector para que le salga
la línea superior en la notación. En las llaves estoy escribiendo F sub E. Entonces raya al piso para indicar el subíndice. Si voy a colocar más elementos en el subíndice, tengo que colocarlos entre llavecitas también. Por ejemplo, le voy a colocar eléctrica. Si yo quisiera que apareciera no solo F sub E, sino eléctrica. Cada vez que yo quiera ver un cambio en mi documento, recuerden, me voy acá y le digo recompilar. Entonces noten que aquí ya me aparece F eléctrica. Usualmente los subíndices pues no son así de largos, pero en el caso que haya más de un elemento en el subíndice o superíndice, recuerde que lo debo incluir dentro de las llavecitas. Listo. Igual, acá, una constante, aquí está la salida. Si voy a escribir una fracción, entonces slash frac, llaves, lo que va en esas llaves es lo que va en el numerador, otras llaves, lo que va en el denominador, los subíndices con raya al piso, los superíndices con, sombrerito, como lo llaman, 2. Cuando quiero escribir un vector unitario, por ejemplo, para que le salga el sombrerito a la letra, entonces le escribimos hat y pues nuestra notación, que en este caso es R, entre llaves. Aquí yo le incluí un elemento que es el label. El label lo utilizo para darle un único nombre a esa ecuación y poderla llamar más adelante de una forma más sencilla. Según el tipo de documento, si es un documento muy largo o tiene muchas ecuaciones, la recomendación es que colócale el nombre a la ecuación según la ley que representa. Con eso pues lo puedes llamar más fácil. Si le colocas ecuación 1 o E1, E2 o E3 y ese tipo de cosas, pues cuando tienes muchas ecuaciones es un poquito más difícil que usted se acuerde quién era E1, E2, E3 y pues así mismo se complica la llamada. Entonces, pues eso ya depende y obviamente en un informe de laboratorio de pronto no vas a tener tantas ecuaciones, pero en una tesis, de pronto en un artículo, cosas así, puede que sí, y en ese caso pues la recomendación siempre es las ecuaciones llámalas de acuerdo a su ley y a lo que representan para que las puedas citar con facilidad. Acá note que hay como un signo pesos y las letras que están después de signo pesos aparecen en verde. Esos son comentarios y aquí esos comentarios lo que te estoy explicando es que hace ese comando para que lo puedan recordar. Acá la segunda ecuación. Noten que tengo el mismo entorno begin equation, pero acá hay un asterisco. Ese asterisco le dice que no la enumeré. Entonces aquí me aparece, pero sin enumeración. Otra forma en que puedo hacer eso mismo y que me aparezca centrada y no enumerada es con signo pesos. Si yo le coloco doble signos pesos al inicio y al final, esto es un entorno para escribir la ecuación. Me va a aparecer centrada pero sin enumeración. Ahora, dentro del texto, la nomenclatura de las ecuaciones debe ser explicada. Entonces, por ejemplo, la ecuación, note que aquí la estoy llamando ref EQ2 puntos ley de Coulomb. Mire que este EQ2 puntos ley de Coulomb es esto que yo escribí aquí en el label. Entonces, cuando yo lo llamo así, la salida en el texto me va a citar el número, la ecuación 1. Entonces, no importa que yo coloque posteriormente más ecuaciones antes, él automáticamente va a arreglar esa enumeración, que es diferente si yo le coloco manualmente el número, entonces manualmente tendría que hacer cambios. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas del programa.
Lo mismo que la ventaja de escribir las ecuaciones. Al principio, mientras nos acordamos cómo escribo el subíndice, como esto de pronto me complica un poquito, pero cuando ya le cojo la práctica es mucho más sencillo escribir una ecuación con látex que digitarla, por ejemplo, en Word. ¿Okay? Ahora, prohibido, jóvenes, prohibido escribir ecuaciones en foto o en otro software y meterlas como imágenes. Las ecuaciones las deben escribir, las deben digitar. ¿Ok? Voy a escribir, por ejemplo, escribamos acá. Note que ahí me está colocando en rojo, o sea, me está señalando que hay un error, que hay algo que no estoy considerando, o sea, porque abrí, pero no había cerrado. Entonces acá, recuerde que entre doble signo pesos es entorno para una ecuación. Entonces, si yo quiero escribir la fuerza gravitacional, entonces, como es un vector, voy a escribir slash vec. Esto dentro de la llave voy a escribir F y le voy a escribir un sub G porque es gravitacional. Igual a una constante universal gravitacional, G mayúscula, voy a escribir un entorno de fracción. Recuerda que en la llave de arriba va el numerador, en la llave de abajo el denominador. Entonces esto es la masa, una masa, por otra masa, sobre la distancia que separa de estos elementos al cuadrado. Entonces, para que este R me quede al cuadrado, le hago con sombrerito. Me salgo del entorno de la fracción y esto tiene una dirección R unitario. Entonces, para escribir los vectores unitarios, recuerda, usamos hat R. Voy a compilarlo para que veamos la salida. ¿Listo? Noten, aquí corremos esto un poquito. Esta es la salida de lo que acabamos de escribir. Entonces, explicar la nomenclatura que dice, nos permite calcular fuerza eléctrica, donde las dos cargas Q1 y Q2, aquí está la salida, en donde K es, noten que esta K tiene un entorno de ecuación, entonces inicio con un signo pesos y termino con un signo pesos. Entonces, cuando solo le coloco un signo pesos, él me permite meter esa ecuación dentro del texto, así como nos está apareciendo acá. Si le coloco doble signo pesos, tenemos la salida anterior y es la ecuación centrada, no incluida en el texto. Luego aquí tenemos una figura. Usamos un entorno que se llama Begin Feature. Esta H que está entre estas llaves cuadradas le dice al software que la figura me la coloque ahí, here. ¿Ok? Si no, ¿qué pasa? Que el programa, como ese es un entorno flotante, por decirlo así, este entorno flotante de la figura, el programa lo va a acomodar donde él le parezca mejor. Y resulta que cuando estamos escribiendo un informe, nosotros necesitamos que la figura aparezca en un lugar específico. Entonces, para que aparezca ahí donde lo pusimos, le ponemos el H. Este centering es para que la centre. Acá, incluir la gráfica. Esto que aparece entre las llavecitas height and width, lo que me está diciendo, lo que le está diciendo es el tamaño con el que va a llamar la figura. Entonces yo puedo colocarle las dimensiones específicas con las que quiero que la figura aparezca en mi informe. Entre llaves, entre las llaves, estas llavecitas, coloco el nombre del archivo. Para que funcione
Recuerde que el archivo usted lo debe tener cargado previamente. O sea que si aquí se llama figura 1.jpg, note que aquí usted debe tener a la figura 1.jpg o en la extensión con la que usted lo haya cargado. Pero tiene que llamarla con todo y extensión. ¿Ok? Porque de lo contrario, él va a decir que no encontró la figura. ¿Qué otro elemento tiene? El caption. El caption es la descripción de la figura. Ahora, yo puedo decirle acá, voy a borrar este momentico. Por ejemplo, voy a decir begin center. Y acá después del label voy a decirle end center. Note que cuando no está el cierre, si vieron que se colocó en rojo, bueno, voy a recompilar para que miren la salida. O sea que lo que nos está haciendo esto es centrar la figura y el label lo que hace es hacer la descripción como el pie de imagen que describa la figura. ¿Listo? Esta figura fuerza eléctrica entre dos cargas, o, bueno, no sé, según la figura que ustedes quieran utilizar. Si ustedes jalan la figura o toman la figura de internet, recuerden, la puede copiar, la baja y la guarda en un archivo JPG, ejemplo, y la carga, tienen que cargarla, eso sí. Todo archivo, no olviden que todo archivo que no sea propio tiene que estar referenciado, ¿no? Incluyendo las imágenes. Entonces, por ejemplo, que si esta imagen no es mía, sino que la saqué del libro 1, entonces usted le va a decir acá, tomado o figura tomada de. Entonces voy a citar el libro 1. Entonces, en mi lista de bibliografía, ya les voy a mostrar, hay una bibliografía que yo la llamé Mermin. Compilemos acá. Entonces aquí se figuras, notan la salida, aquí se figura tomada de 1. Entonces, si yo quiero saber quién es 1, pues voy a la bibliografía y reviso cuál es ese texto o esa referencia 1 a la cual usted está haciendo referencia. Seguimos, procedimiento experimental. Entonces, en esta sección debe indicar cuál fue el procedimiento experimental, qué midieron, cómo lo midieron. Obviamente, cuando usted ya está haciendo eso, pues usted va a borrar, suprime la instrucción o la descripción que yo le di y lo reemplaza pues por el texto de ustedes. ¿Okay? Vamos a tener acá una subsección de materiales. Materiales. Para llevar a cabo el procedimiento indicado se hizo uso de los siguientes materiales. Ojo, nuevamente, no es copiar lo que está en la guía. ¿Listo? Acá, basado en lo que está en la guía y basado en lo que se hizo, porque pues la guía, como su nombre le indica, es una guía y en términos reales, dependiendo, no sé, disponibilidad de materiales o que se haya trabajado un poquito diferente, ese procedimiento puede variar. Entonces la idea es que usted describa qué se hizo, cómo se hizo y qué midió. ¿Ok? En los materiales igual no transcriba lo que está en la guía. El día que se haga la práctica experimental, pues usted va a registrar qué utilizó. Y esos son los materiales que van a reportar. También aquí hay otra subsección que es el esquema del montaje experimental. Ah, bueno, perdón, me adelanté aquí. Noten que este begin itemize
lo que hace es hacer las viñetas. ¿Listo? Si yo voy a escribir otro, le voy a dar aquí ítem, minúscula, porque si uso mayúsculas o minúsculas, pues se va a cambiar. Ítem, no sé, una regla, usamos una regla. ¿Qué pasa si yo quiero que ese listado me salga enumerado? Entonces, en lugar de usar itemize, hagámoslo por acá, vamos a usar el entorno que es begin enumerate. Por aquí está, ¿dónde estás? ¿Qué se hizo? Acá está, enumerate. Enumerate hace lo mismo, pero a cada opción le va a colocar un número. Esto. Seguimos. En el esquema del montaje experimental pueden mostrar una imagen, una foto del montaje, tomarlo de la red, hacerla, si ustedes lo deciden. ¿Listo? Lo mismo, usamos el entorno de la figura. Recuerden que la H es para que la figura nos salga ahí donde queremos. Las dimensiones de la imagen la llamamos, en este caso yo la llamé lab 2, aquí está. Describimos la imagen, figura del montaje y cerramos. El siguiente es sección, tablas y datos experimentales. Este es un espacio vertical porque por defecto, de hecho si se dan cuenta aquí, sale pegadito. Si yo quiero que haya un espacio entre el título y el texto, pues ahí le voy a colocar un espacio vertical. ¿Listo? Entonces aquí ya jalamos la figura, la descripción de las tablas y los datos. Recuerden tener cifras significativas, unidades. La tabla es importante que ustedes las construyan acá. Igual, no se vale, no admito que la pongan como una imagen. Hay que editarla. Que me da pereza porque es que sí, el código ahí es largo, pero hay opciones. ¿Qué opciones? Hay bastantes en la red. Voy a hacer tablas látex. Látex online. Entonces aquí me dice por ahora generador de tablas. Listo. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, decir qué tabla quiero hacer. Entonces tú puedes escribir la tabla en un entorno más amigable. Pongamos que esa es mi tabla, le digo que me la genere y noten que aquí está el código. Aquí está el código de mi tabla. Ah, no, que yo quiero que se vean todos los bordes. Quiero que se vean todos los bordes. Listo. Quiero que esto salga en negrilla. Quiero que esto salga en rojo. Entonces aquí yo puedo, pues en un entorno más amigable, generarlo. Le doy aquí generar y este es el código que me sirve para mi tabla. Control C, la copio y la pegamos. Entonces voy a pegarla por aquí debajo para que la veamos. Aquí le vamos a decir here, listo. Aquí está mi tabla. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de que te pongas a hacerla como imagen. Yo entiendo que pues mientras uno le coge la práctica, a veces es un poquito engorroso hacerle pues toda la parte del código, ¿cierto? Pero puedes usar estas herramientas, generar el código de la tabla, copiar y pegar. ¿Para qué me genera tabla? Aquí, ¿qué faltaría? Esto no está centrado, entonces toca decirle que la centre como está, que si estaba aquí centrada, por eso esa salió centrada. ¿Qué hace en el código esta C? La C centra la información.
Esta R le da una alineación a la derecha y esta L una alineación a la izquierda. Este PM, note que aquí como es un entorno de ecuación, lo que está escrito acá está entre signo pesos. T de temperatura, PM es para que me salga el más o menos 0.5 y entre paréntesis las unidades que en esto son centígrados. En este caso para la masa, lo mismo está entre signo pesos para indicar un entorno de ecuación. Entonces la masa más o menos, que es este slash PM, 0.1 y en paréntesis las unidades que son los gramos. ¿Okay? Entonces existen otras herramientas también para que ayudarnos a hacer las tablas, que son mucho más amigables que digitar pues el código uno mismo. Entonces, listo. Sigamos, vamos a hacer aquí nuevamente compilar. Listo. Entonces, en el entorno que está aquí, que no lo tenía la tabla que copiamos, que tendrían que agregárselo, está el caption, la descripción de la tabla, ¿cierto? Y el label, recuerde que el label es el nombre que usted le da internamente a la tabla para poderla citar, si es el caso, más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, los datos de la tabla, y yo quiero hacer referencia a esa tabla, entonces referencio, ref, para citar la tabla, tabla de datos de, lo voy a llamar con el nombre que le puse acá. ¿Qué va a darme la salida? Pues solo me va a dar el número de la tabla, los datos de la tabla 1. ¿Listo? Son los datos medios. Aquí hay otro ejemplo de tabla. Luego viene el análisis de resultados. Permítanme, le ponemos aquí un espacio vertical también, para que no se vea, 0,5 centímetros. Listo. Entonces, esta es la parte más importante del informe. Debe presentar el análisis basándose en los datos medidos, marco teórico presentado, procedimiento realizado. Tenga en cuenta que si usted al hacer el análisis no usa las ecuaciones o la información del marco teórico, algo está mal. O está mal su análisis o está mal su marco teórico. Entonces, en aquí tiene que presentar los gráficos racializados con su respectivo análisis también. Entonces aquí les doy unos elementos que deben incluir las gráficas. Aquí pues ustedes lo revisen. Y aquí yo ya me hago una figura. Noten que esta figura aquí no dice las dimensiones, sino dice text width. Este text width va a hacer que el software automáticamente me ponga la imagen al ancho del texto. Entonces cuando jalemos gráficos, cuando vayamos a insertar gráficos, coloquémosle ese entorno text width para que salga grande mi gráfica y poder ver bien qué fue lo que usted hizo. La gráfica nuevamente tiene aquí un caption, descripción de la gráfica que presenta la gráfica y un label para poderla citar. Aquí hay unas indicaciones para que ustedes las tengan en cuenta a la hora de redactar su análisis. Tengan en cuenta que la gráfica sin análisis no nos sirve. Entonces aquí les dejé las indicaciones. Después de realizar la gráfica y su ajuste, de analizarlo. Debe hacer el cálculo de la incertidumbre de pendientes, si es que es una línea recta, ¿cierto? Que representa la pendiente encontrada, que representa el punto de corte. En cada uno de los datos encontrados, el ajuste, de acuerdo a la magnitud física representada, qué unidades tienen dichos datos, hagan el análisis, con qué ecuación o modelo teórico se puede comparar, qué tan cerca se encuentran sus datos del modelo teórico. Eso quiere decir que aquí van cálculos de error. Esos cálculos de error, según sea el cálculo que estemos haciendo,
los pueden organizar en tablas o presentarlos dentro del análisis. Depende de qué, pues del tipo de análisis que estemos haciendo. En esta sección también se debe encontrar la explicación de los cálculos realizados. Si usó los datos medidos para realizar los cálculos a partir de una ecuación, no olvide determinar la incertidumbre del valor calculado, o sea, propagación de errores. No es necesario escribir cada paso y mostrar cada despeje, pero sí es necesario explicar el proceso realizado y mostrar las ecuaciones utilizadas. Si se realiza más de un cálculo, organícelo en tablas siguiendo las mismas normas explicadas anteriormente. Y acá, o sea, si tiene que citar o referenciar, note que aquí volví a colocar la cita de uno de la bibliografía. Entonces, cite y un elemento de mi bibliografía, de mis referencias, es Mermin. Y ahorita les muestro esa parte. Exprese los errores de forma porcentual. Deben asociarse los errores a posibles causas de error, o si por el contrario es un error que se encuentra dentro de los parámetros experimentales. O sea, en todos los casos hay que explicar si es bueno, si es malo, si fue exitoso o no. Por ejemplo, si el objetivo era calcular la gravedad y usted hizo todo y le dio una incertidumbre, un error porcentual del 70%, usted no puede decir que fue todo un éxito. Algo hiciste mal. Entonces, primero, obviamente verifiquen sus cálculos y sus resultados. No diga, sí, estuvo mal, pero ustedes no miraron a ver qué fue lo que quedó mal. No. O sea, eso es lo primero. Si ya después de haber hecho todas las verificaciones, entonces pues ahí sí nada que hacer, tenemos que reportar que efectivamente ese fue el error de la práctica, que basado en eso, en un error tan grande, pues no podemos afirmar que efectivamente la ley se cumple con el método que nosotros seguimos, o por lo menos con los datos que nosotros registramos, porque debe haber algún error. ¿Listo? En el informe solo se indica cómo se realizaron los cálculos, pero cada grupo debe adjuntar el archivo Excel donde realizaron los cálculos. O sea que junto con el informe ustedes deben subir el archivo Excel donde trabajaron los datos. Ahora, no es que yo solo hice las gráficas en Excel y no las jalan. Las gráficas y tablas deben aparecer en el informe, ¿ok? El archivo Excel que les estoy pidiendo solo es un soporte del trabajo realizado, pero lo que es calificable es lo que ustedes entregaron acá en el informe, en este PDF. O sea que si aquí no están las gráficas, cuenta como si no las haya hecho, así le aparezcan en el Excel. Entonces es importante que tenga eso presente. Las tablas y las gráficas deben estar en el informe. Posteriormente, pues tenemos la sección de las conclusiones. Por favor, que sus conclusiones sean coherentes con el trabajo realizado. No diga que fue un éxito cuando los errores son grandes. No digan, otra cosa que suelen hacer es copiar tal cual lo que dice la teoría. Ah, sí, entonces la gravedad era... No. O sea, las conclusiones es del trabajo que ustedes hicieron y tiene que ser coherente con lo que hicieron. Y finalmente, entonces aquí las referencias bibliográficas. Aquí lo tengo como la bibliografía. ¿Cierto? Entonces aquí todo begin tiene un end, ¿cierto? Todo inicio y el final. Entonces aquí inicia la sección de referencias, aquí termina. Ese 20 se coloca como para indicar cuántas referencias voy a utilizar. Podríamos colocarle aquí un 00. Y tampoco pues vamos a tener un cambio. ¿Listo? Entonces digamos que en el caso de los laboratorios yo les suelo dejar 20, pero pues si por alguna razón usted tiene más de 20 referencias, pues cámbiale el número. ¿Listo?
Bueno, acá, BB item, lo que me está diciendo, o sea, es un ítem bibliográfico. Entonces, esta es una referencia, aquí donde aparece BB item, esta es otra. ¿Listo? Les voy a colocar espacios para que lo veamos diferente. Listo. Cada una después del BB item, tenemos unas llavecitas. Estas llavecitas me sirven para que yo coloque un nombre con el cual voy a llamar esa referencia. Personalmente creo que es conveniente colocar un apellido del autor, porque cuando uno le coloca B1, B2, B3, etcétera, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo muchas referencias es más difícil acordar o asociar, entonces hasta que usted tenga que ir a las referencias y ver cómo la llamó, ahí sí pasas para citarla. Entonces es más fácil un poco si le colocó un término del autor o un pedacito del título. Ahora, no usen textos largos, que sea algo también breve para que lo puedan citar con facilidad. ¿Esto? Aquí está citado en formato IEEE. Aquí tengo otro de Feynman. Ahora, note que busquemos aquí, voy a abrir Google Académico. Y voy a citar, voy a buscar la física CRC-Mansky, por ejemplo. Entonces aquí está. Entonces uno puede verificar el texto, pero aquí hay una cosa interesante. Note que aquí está la estrellita, estas comillas me dice cómo citarlo. Entonces aquí está en diferentes formatos. Normas APA, si le digo aquí VIP text, aquí me aparece también cómo meterlo en mis referencias bibliográficas. O simplemente me copio uno de los formatos que están ahí, ¿no? Y lo adecuo de acuerdo pues a lo que tenemos, a lo que usted vaya a citar. No sé, busquemos acá caída libre. Entonces, por ejemplo, aquí están libros, aquí hay un artículo, lo mismo, aquí ustedes pueden mirar cómo lo citan y copiar el texto de la cita para insertarlo en su documento. ¿Okay? Cerramos la bibliografía, cerramos el documento, lo terminamos. Una recomendación: a medida que vayan generando cambios, voy compilando para que si llega a haber algún error yo lo puedo corregir. Después es un poquito más difícil encontrar errores cuando escribo todo el documento y compilo y me salen 20 errores, entonces usted tiene que ponerse a buscar en el documento pedazo por pedazo a ver dónde está mal. Entonces, por ejemplo, voy a quitar este paréntesis, esta llave de acá y compilo. Noten que ahí me está diciendo que hay un error. Uno, pues si usted mira en el documento, usted se va a dar cuenta que cuando algo falta, por ejemplo, cambian los colores, es una alerta de que algo le faltó. A veces identificar esos paréntesis es difícil cuando usted ha trabajado harto del documento y compila varias cosas y hay varios errores o varias cosas que le faltó. ¿Listo? Entonces acá hay elementos que le dicen le falta, probablemente le falta una llavecita. Entonces toca empezar a buscar dónde le falta la llavecita. Listo, entonces ya sé que me falta acá porque fue donde la quité. Listo. Entonces aquí me compiló sin ningún error y ya cuando tengo el documento terminado, pues aquí yo le puedo dar descargar el PDF.
Ese PDF generado del documento es el que ustedes van a subir y van a entregar como informe desde su laboratorio. Pues por último, ¿qué otros elementos tienen acá? Por ejemplo, ustedes pueden invitar, ¿listo? Ustedes pueden invitar con el correo electrónico, pueden invitar para que otros compañeros trabajen de manera colaborativa sobre el documento. Entonces, cuando uno le coloca aquí el correo electrónico y le dice que puede editar y compartir, él te va a dejar hacer eso como con máximo, no me acuerdo si es 1 o 2 personas en la manera gratuita. Entonces, pues ahí ya es que ustedes se pongan pues de acuerdo, ¿no? Sin embargo, pues yo también puedo hacer, y es, ¿dónde estás? Generar un link del documento para compartirlo. Bueno, esto es para subirlo. Entonces, este documento, esta plantilla que les acabo de mostrar, yo se las voy a compartir a ustedes para que sobre este formato informe de laboratorio ustedes puedan trabajar. Una recomendación, siempre que tengan pues un laboratorio nuevo, un informe nuevo, pues dele aquí copiar, cámbiale el nombre. Entonces, informe, acá, ahí. Póngale el informe, cállate, listo. Y así, sucesivamente. Y sobre la plantilla, pues la modifican dependiendo de la práctica que estén haciendo. Espero que les sirva de ayuda, que haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta o inquietud durante las clases, pues me las pueden hacer. Que tengan feliz día.